A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentarles al expositor que nos acompaña el día de hoy. Su nombre es Gabriel Peña. Es psicólogo de la Universidad de Pamplona, con base en intervención clínica, psicosocial y comunitaria. Es magíster en arte terapia por la Universidad del Desarrollo, con enfoque en procesos terapéuticos a través del arte en contextos clínicos y comunitarios. Es especialista en BIF por la Universidad Autónoma de Bucaramanga, con énfasis en intervenciones en contextos de vulnerabilidad y promoción de derechos. Dicho esto, espero que tenga una muy buena jornada y le doy paso a Gabriel para que inicie con la presentación. Muy bien, muchas gracias Javiera, bienvenidas, bienvenidos cada una y cada uno que se toman este espacio el día de hoy para poder acompañarnos. Vamos a compartir la pantalla por aquí. Perfecto. Una bienvenida muy calurosa a las personas que a lo largo de todo Chile, de norte a sur, nos encontramos el día de hoy convocados y convocadas por el arte y la intención de comprender aspectos del humano desde esa perspectiva. También a quien nos acompaña de México, tal vez Colombia, desde cualquier lugar y espacio, desde que la Academia Digital de Psicología y Aprendizaje nos permite este espacio de encuentro. El día de hoy tendremos la intención de comprender una mirada más global de lo que es este concepto que nos resulta posiblemente familiar. La resiliencia como espacio de investigación y desarrollo tuvo una arista central o clave en lo que compete al hecho de entender la naturaleza humana y los recursos necesarios para poder recomponerse ante la adversidad. Cómo ir y transitar más allá de la perspectiva de lo que puede resultar doloroso, adverso o complejo. Y dentro de lo que la vida misma también es un escenario que muchas veces, ajeno a nuestro control, nos presenta circunstancias difíciles de manejar o aspectos respecto de los cuales necesitamos desplegar nuestros potenciales. Básicamente, el día de hoy conversaremos respecto de tres objetivos centrales. El primero es comprender el concepto de resiliencia, pero desde una perspectiva integrada a dimensiones psicológicas, sociales y simbólicas, especialmente lo simbólico, a lo que implican los procesos creativos y el arte propiamente tal, que emergen en distintos momentos del ciclo vital humano. Es decir, la creatividad es algo que nos acompaña desde el principio del proceso de desarrollo vital hasta el final de la vida y emerge desde distintos ángulos y lugares en tanto cuanto se despliega como potencial por las habilidades que tenemos. A veces podemos reconocernos más o menos creativos o creativas y tiene mucho que ver con la idea que tenemos que a veces la creatividad pareciera más vinculada al arte o a la expresión artística, pero la creatividad está inserta en el proceso del ciclo vital porque es una función necesaria para el proceso de crecimiento y desarrollo humano. Otro objetivo que vamos a explorar el día de hoy implicará entender el arte terapia como un dispositivo que posibilita el acompañamiento en momentos de transición, crisis y transformación. Y usamos estas palabras porque en todo instante y lugar estamos atravesando momentos de cambio. La naturaleza de la vida es cambiante y por tanto obtener recursos de los procesos creativos, de la expresión artística puede ser un potencial sanador que puede facilitar narrativas de sentido, recuperación simbólica y reorganización emocional. Y un último objetivo será comprender qué relación o qué vínculo comparten el arte terapia y la resiliencia, entendiendo esto a la luz del eje del ciclo de la vida y sus momentos de cambio, pérdida, crecimiento y reconfiguración. Bien, vamos a partir por aproximarnos a la definición o a la palabra del concepto del dolor. ¿Por qué partimos por aquí? Porque todo lo que a veces suena a displacer, a disconformidad o incomodidad, es algo frente a lo cual tendemos a evitar, tendemos a tratar de no relacionarnos con ese aspecto o queremos evitarlo. Y si entramos en esos espacios, queremos salir de allí lo antes posible. En general tratamos de movernos desde ese espacio. Pero el dolor es un atributo funcional, tanto psicobiológico como dentro del proceso emocional, que nos permite movernos por el mundo, obtener información
y asimilar esa información en virtud de nuestro propio proceso de desarrollo. En otras palabras, el dolor es inevitable en la existencia de lo humano. Pensémoslo un poco de esta manera. Eh, es como cuando nos despertamos en la mañana y en vez de poder tal vez seguir durmiendo, que es lo que quisiéramos que ocurriese, nos vemos en la necesidad de levantarnos y empezar las tareas del día. Tenemos que comenzar a hacer cosas. Eso de partida es incómodo, de facto es incómodo, y esa incomodidad puede transitar a otros escenarios donde se puede tornar doloroso. El dolor también se expresa prioritariamente o lo podemos reconocer más bien fácilmente en espacios del cuerpo y la lógica del cuerpo y cómo tal vez comprendemos esas aristas desde allí. En uno u otro momento todos podemos tal vez reflexionar y entender que el cuerpo nos ha dolido por enfermedad, por malestar, tal vez algún tipo de herida, algún tipo de lesión. Y más allá, desde los espacios emocionales, hemos experimentado dolor emocional, inherente tal vez a lidiar o interactuar con la realidad y la vida y las relaciones, y desde el marco de las relaciones aparece mayormente cuando se generan fracturas o quiebres en los vínculos. Ahí es bastante común que ocurran espacios de dolor. Margot McCaffrey decía que el dolor es lo que la persona dice que es cuando dice que lo siente, y su perspectiva resultaba bastante innovadora en tanto en el hecho que eh, antiguamente se trataba de objetivar lo que el dolor era o lo que era el síntoma, el signo desde una perspectiva más biomédica de salud y enfermedad, y se trataba de operacionalizar desde esa perspectiva. Ampliar la noción subjetiva del dolor nos abre la puerta a reflexionar sobre por qué lo sentimos, cuál es su función, qué perspectiva tiene y para qué ocurre, al menos en la circunstancia de la vida. Centrándonos más en la naturaleza psicosocial y desde los espacios de lo vincular, convocados al menos a lo que implica espacios de dolor psicológico y emocional, el dolor se puede presentar en virtud de escenarios y momentos que pueden resultar adversos a lo largo del desarrollo de una persona. Si comparamos la vida de una persona con una obra de arte, podríamos comparar la vida de alguien con la frecuencia musical que ocurre desde el silencio, cuando una cuerda vibra y cuando deja de vibrar. Es decir, atraviesa un ciclo y un proceso en el camino, y en ese camino pueden ocurrir muchas cosas. Si lo comparamos también, por ejemplo, con una obra de arte visual o plástica, con una pintura, por ejemplo, pasamos de un lienzo en blanco, el vacío, la nada, a distintos hitos de los primeros trazos, las primeras formas, los colores, el paso a paso, la organización de la figura y la forma, y cómo va adquiriendo ciertos elementos que incluso implican desintegrar o deformar una imagen para darle sentido, para darle un porte. La vida se parece mucho al arte, por supuesto, porque el arte es un producto de la expresión de la vida misma para las personas. Y por tanto, va a ser necesario reflexionarlo de cómo ese potencial que está tan disponible para todos pudiera ser empleado o acercado a las personas en términos globales. Esta pintura, que lo representa bastante bien, es de Osvaldo Guayasamín, se llama El Grito, y vamos a ir viendo algunas obras a lo largo del encuentro del día de hoy, donde nos encontraremos con artistas que han tratado de traducir experiencias de dolor, sean propias o sean de procesos de colectivo y de tejido social, y le han dado forma a maneras de sentir que dentro de la posibilidad de organizarlas así, ayudan no solo a sí mismos, sino a otros a entender experiencias. Osvaldo Guayasamín, un pintor, un maestro ecuatoriano, él tiene la particularidad además de que en su propia experiencia vital, como un poco compartimos tal vez el sentir latinoamericano, comparte dificultades económicas, tensiones y elementos difíciles a lo largo de su vida, frente a los cuales logra sobreponerse a razón del arte. Hablaremos más adelante sobre tal vez la idea más mitificada que tenemos sobre el artista como alguien que sufre y traduce ese sufrimiento en imágenes. Tenemos mucho ese arquetipo, ¿no? Del artista sufriente que logra traducir su propio dolor en el arte. Y vamos a tratar de aclarar un poco, al menos la pincelada inicial,
de qué tanto eso es así o qué tanto el arte que ocurre a pesar del dolor. El dolor al menos entendido desde esa arista. Dentro de una definición más amplia, comprendemos el dolor primero como una experiencia sensorial y emocional desagradable. Lo sensorial, que implica lo perceptivo y podríamos decir implica lo corporal, es una experiencia incómoda y desde la cual todos podemos registrarla o reconocerla de alguna forma. No sé, todos hemos enfermado, hemos tenido tal vez algún malestar estomacal, algún dolor muscular, y entendemos que hay una sensación física integrada que es desagradable o incómoda, pero su naturaleza psicobiológica nos orienta a buscar atención, cuidado o elementos de salud que puedan reparar la circunstancia del dolor como es originado. Ese es un atributo inicial de la experiencia del dolor. Es una sensación incómoda en principio que tiene una correlación emotiva. El dolor también puede ser físico y dentro de ese marco de lo que estábamos explicando, como psicológico, que podemos relacionarlo con cualquier contenido mental que está configurado y construido a lo largo de nuestro ciclo vital y que nos puede generar incomodidad o malestar. Por ejemplo, yo puedo crear una configuración y una reflexión de la existencia en la cual yo me sienta mayormente perseguido por otros o rechazado por otros. Ideas de rechazo, abandono, segregación como constructos mentales pueden generar dolor emocional. Pongamos un ejemplo tal vez más cercano y posiblemente que nos resulte más familiar. Eh, a algunas personas posiblemente les ha ocurrido, y de los aquí presentes, que en conflictos de pareja o tensiones de pareja, a veces uno arma ideas o fantasías por la naturaleza de la relación de la posibilidad del abandono de la pareja. Eso puede generar dolor psicológico que se experimenta en términos neurobiológicos de manera muy similar al dolor físico. La sensación de abandono o rechazo puede estimular áreas del cerebro que corresponden básicamente al dolor físico. Y el dolor existencial nos habla de una manera más global de la noción de cuál es nuestra razón y origen y digamos en términos más concretos y profundos del sentido de existir. La experiencia de que nuestra vida pueda trascender más allá desde la perspectiva de lo que ocurre, a razón que como el dolor es una experiencia tan incómoda que puede ser incluso un compromiso de la existencia a largo plazo, nos invita a reflexionar por qué la sentimos y cuál es su sentido o su naturaleza. Es muy cercano, por ejemplo, a la experiencia del dolor emocional o el dolor psicológico que producen las pérdidas, los duelos o la muerte. Cuando ocurre un fenómeno de esa naturaleza, nos preguntamos bastante sobre la naturaleza de la existencia. ¿Cuál es eh, el propósito de experimentar o atravesar esa experiencia? Y el dolor tiene un componente subjetivo y multidimensional. Volviendo a la primera lámina que nos decía, el dolor es lo que la persona dice sentir, dónde y cuándo dice que lo siente. Nadie podría calcular exactamente si lo que yo relato como dolor es lo que los otros pueden sentir de la misma manera. Hay unos principios psicológicos que el dolor manifiesta y es la influencia de la historia, creencias y contexto cultural. Y esto es bastante individual y depende de cada persona y de cómo se ha desarrollado en el tiempo. Es decir, corresponde a la noción del ciclo vital. Entendemos el ciclo vital si lo simplificamos bastante, como la naturaleza misma de nacer, crecer, desarrollarse, eh, generar procesos de aprendizaje, de integración social, desplegar funciones, crear nexos y vínculos, atravesar distintos estadios o hitos del desarrollo, como la infancia, la adolescencia, la adultez, adultez mayor, y llegar a la instancia del final de la vida y la muerte. Uno puede entender que ese es el flujo de la experiencia. Pero esa vida o esa experiencia biológica del desarrollo está inserta en distintos espacios y momentos que son únicos y que dependen de la narrativa e historia de cada persona. Y dada la naturaleza de elementos culturales, económicos y sociales, atravesamos estos espacios de desarrollo con limitantes o carentes o lo que podríamos llamar como heridas o lesiones, como pérdidas, abandonos, que son inherentes a la vida.
Aquí es importante distinguir algo. No estamos aquí tratando de negar el dolor como un atributo de lo humano. Y a veces estos relatos pueden caer un poco en eso, en la idealización de un espacio vital o de la noción de la vida ajeno a la posibilidad de comprender el dolor. La idea es entender que el dolor es parte de existir. La incomodidad, volviendo al primer ejemplo, levantarse en la mañana, meterse en la ducha, es incómodo. Hay algo ahí que no es placentero, que no alienta la posibilidad del disfrute. Si tú lo piensas, puedes identificar eso en otros momentos. Pero hay hitos más específicos que se configuran como espacios dolorosos que incluso pudieron ser evitados o pudieron ser configurados de otra manera. Muchos de ellos vinculados a la fuente primaria de los vínculos tempranos. Dentro de esos vínculos tempranos, que son los que proveen el marco del desarrollo del niño y la niña, y dentro de eso habilita la posibilidad de crecer y ser, aparecen estas instancias que son adversas y complejas, como escenarios de violencia intrafamiliar o abuso sexual infantil, que son comprendidos como adversidad temprana de manera global. Esto abre la puerta a pensar en la lógica del trauma, lo que configura un trauma, una huella a largo plazo. Pero hay que distinguir, y eso es un debate más amplio hacia el futuro, qué es lo que es trauma y qué es lo que no lo es dentro de esta misma narrativa. Podríamos entender qué es lo que marca o deja una huella en el camino. Frente a eso, frente al dolor, la mente y el proceso y el aparato psíquico generan mecanismos de afrontamiento, de negación, de racionalización o de represión como elementos generales para lidiar contra esta realidad y movimiento general. Y entendemos que dentro de la psicobiología del dolor hay una necesidad autoexpresiva la mayor parte del tiempo. En otras palabras, necesitamos decir y expresar lo que el dolor nos convoca, lo que el dolor implica. Tanto sea esto significarlo en palabras, significarlo y expresarlo desde los sonidos. Es como cuando, no sé, estoy clavando un martillo, un clavo en la pared con un martillo y me golpeo un dedo. Es decir, la expresión de ese dolor a través de un grito alivia mayormente el dolor. Hay estudios que demuestran que si yo reprimo, por ejemplo, el dolor o evito decir, no sé, palabrotas o garabatos, como lo digan en cada lugar, eh, cuando yo digo esas palabras, hay algo allí que libera ciertos elementos y química cerebral que neutraliza la experiencia del dolor, no la anula, pero ayuda a transitarla. De forma más global, la necesidad autoexpresiva también está en la cualidad o la capacidad que yo tengo para narrar esta experiencia, para transitar a través de ella, dándole sentido u orden, bien sea en palabras, pero aquí lo que empieza a pasar es que hay cosas de las experiencias del dolor que no necesariamente se pueden narrar con palabras o no encuentran un espacio para ser contadas de esa forma. Encontramos entonces dentro de los procesos funcionales del dolor que existe dentro de ese marco, primeramente dentro de un marco más amplio, que el dolor puede ser agudo o crónico, y eso habla de su duración y de su función adaptativa. Hay patologías o enfermedades como la fibromialgia que se caracterizan por eso, por ser un dolor sostenido y crónico en el tiempo, o hay dolores específicos que son muy puntuales pero muy intensos. Su función eventualmente es adaptativa, pero habría que entender por qué en algunos casos se extienden demasía y hablando del dolor psicológico, lo que por ejemplo ocurre con los duelos que podemos entender a la luz de la psiquiatría como duelos patológicos, por ejemplo. ¿Por qué la experiencia de una pérdida de dolor se extiende en el tiempo, más allá de lo que implica los recursos de la persona para procesarlos? Dentro de esos procesos funcionales está la somatización, es decir, dentro del cuerpo, cómo yo encarno la expresión física del dolor emocional, cómo mi cuerpo canaliza también lo que yo puedo llegar a expresar. Eh, un ejemplo de ello es similar a lo que ocurre cuando estoy atravesando un periodo de estrés relevante, tal vez un aumento significativo de trabajo, elementos que dejan fuera espacios de autocuidado y donde tal vez tengo tensiones en el contexto laboral o en el contexto familiar, y todo eso físico se expresa y se termina expresando a través de la enfermedad. Esto tiene una explicación neurobiológica en la manera como se activan sistemas de respuesta
y que alteran los mecanismos eh, digamos, del equilibrio homeostático del cuerpo respecto a la capacidad de respuesta de lo que el entorno demanda. En el cuerpo se halla lo que podríamos denominar la memoria del dolor. Hay unas huellas que en el cuerpo y la mente existen, y esto es algo que podemos identificar, por ejemplo, en que todos y todas, eventualmente con un ejercicio concreto, podríamos rememorar o rememoramos eventos concretos donde nos hemos sentido vulnerados, abandonados o frágiles. Hay una memoria de sensibilidad frente a ello que no solo es una memoria organizada cognitivamente, sino también físicamente. Sin embargo, de manera más profunda hay un proceso funcional para transformar este espacio del dolor, si podemos llamarlo de esa manera, o para darle otro sentido, y es comprender la neuroplasticidad que nuestro cerebro tiene y que puede ser alentada o sugerida o inducida en distintos ángulos de una u otra forma. Hasta ahí lo que podemos entender como el contexto del dolor. Entonces decíamos, el dolor necesita ser expresado, ser canalizado o ser conducido. Pasa que no siempre yo puedo narrar ni nombrar lo que a mí me pasó como experiencia dolorosa en sí. Hay dolores que yo no puedo necesariamente comprender ni organizar en palabras y requiere cierto tiempo y espacio para darle un sentido. Lo que podemos entender como experiencia humana no es otra cosa que la narrativa que se configura respecto de ella y el orden y el sentido que creamos en torno de ella. Y para esos fines, el arte provee una capacidad de simbolización significativa, porque genera un espacio para dar forma a lo que no tiene forma y nombre a lo que no lo tiene. Si ponemos otro ejemplo, muchas veces tú le puedes preguntar a alguien, o a ti te han pasado alguna vez, que tú no sabes qué es lo que te pasa. Y hay personas, o que tú has tenido tal vez una conversación y tú le preguntas a alguien, pero ¿qué es lo que sientes? Y la persona dice, no lo sé, no sé qué me pasa, no sé qué siento. Y ese no sé es porque no hay un acceso a una organización cognitiva que tenga sentido, pero que puede ser acompañada o conducida desde otro espacio más bien no verbal, más bien simbólico y más bien cercano a elementos y uso de expresión de las artes, por ejemplo. Decía Víctor Frank que el sufrimiento necesita ser escuchado, no silenciado. Escuchar el sufrimiento, y eso introduce una nueva palabra versus a la primera, que era dolor. ¿Qué es el sufrimiento? Incluso cercano a perspectivas orientales que distinguen el dolor del sufrimiento, entendemos que el dolor es inevitable en la experiencia humana, pero que el sufrimiento es un intento de organización cognitiva que alimenta muchas veces o amplifica el espacio de dolor e impide la posibilidad de transitarlo. Pero el sufrimiento también es una experiencia humana. Todos hemos sufrido de alguna u otra manera. Si incluso pensamos en el arte, por esa razón existe la música, no sé, que podemos entender como música de despecho, ponte tú, cuando experimentamos pérdidas significativas, cuando somos abandonados, parece que nos extasiáramos de forma importante en ese dolor, como que no quisiésemos dejarlo ir, algo que lo alentara o algo que trate de darle sentido. Y es porque el sufrimiento no es solo dolor, sino que implica una vivencia profunda de pérdida, amenaza o desintegración del sentido. Y ahí aparece una reiteración o una reaparición para tratar de integrar la experiencia que originó ese espacio de dolor. Puede surgir ante eventos traumáticos, enfermedades, rupturas, duelos, es decir, las variaciones que la vida tiene. Y es una experiencia subjetiva, única y cargada de significado. Van Gogh, un artista bastante conocido y conocido tal vez desde el relato, que incluso ha sido romantizado como una persona muy sufriente que era capaz de hacer arte desde espacios de profundo dolor o crear cosas muy bellas desde el dolor. Tal vez la distinción aquí a hacer es que no hacía arte desde el dolor, sino a pesar del dolor, o como una manera de darle otro sentido y significado a ese elemento. Esto es importante comprenderlo desde allí porque puede pasar que si bien lo que es el sufrimiento o lo que es el dolor son elementos, primariamente el dolor, que es inevitable, el sufrimiento requiere otro tipo de comprensiones,
pudiésemos quedar a veces prendados o conectados y conectadas con una búsqueda o con una especie de disfrute o goce del dolor, que también está bastante documentado al respecto, como el goce del síntoma, decían los psicoanalistas y el psicoanálisis propiamente tal. Entonces las personas construimos una narrativa, una historia de nuestras vidas y le damos cierto significado, sentido y estructura a esa circunstancia y el sufrimiento muchas veces comienza a instalarse en esa narrativa. Cada persona construye una historia sobre sí misma. Ustedes y yo y cualquier persona que conozcan tienen un relato sobre su propia vida y uno va alimentando ese relato o permitiendo modificarlo o ampliarlo o ponerlo en tela de juicio o debatirlo de acuerdo a qué tanto compromiso tenemos con esa historia. La identidad, vínculos y valores aparecen en ese relato propiamente tal. Cuando hay una instancia de sufrimiento, ese sufrimiento irrumpe la narrativa, la interrumpe, la corta de alguna forma y desestabiliza el sentido de continuidad. Entre más profundo y agudo es ese sufrimiento, más desestructurante resulta. Posiblemente aquí, en los presentes, haya alguien que le hayan pasado tal vez una experiencia adversa significativa que pueda calificar incluso dentro de espacios de lo traumático. eh, Vivir un accidente, una pérdida, una circunstancia que mientras ocurría la experiencia implicaba que yo no era capaz de asimilarla con los recursos que tenía en ese momento. Y después no soy capaz de darle un sentido ni lógica a lo que pasó en esa instancia. Entonces, reescribir la historia es parte del proceso terapéutico, quienes acompañamos personas o dirigimos espacios eh, de desarrollo potencial o de reparación, tratamos de que la persona pueda incorporar esos relatos. Esta pintura, por ejemplo, de Francisco de Goya, que corresponde a estas pinturas que realiza en su casa, que se conocen como las pinturas negras del periodo de Goya, hacia el final de su vida, hombres leyendo, eran pinturas que surgen desde su relato, tratando de organizar lo que para él, siendo un artista ya consumado, implicaba estar en el final de la vida, en la vejez, inconforme con lo que estaba sucediendo en España y en el mundo de forma general. Es decir, había una sensación de desasosiego importante que necesitaba que tuviese sentido. Y hay una eh, colección de estas obras que son más bien un diario muy personal y que él configura para poder integrar esa experiencia en lo que era también un sufrimiento personal, darle algo de sentido de cierta manera. El sufrimiento existencial surge cuando se cuestiona el propósito, el sentido de la vida y la finitud, incluso conectados con la noción de la filosofía más existencial. ¿Quién no se ha preguntado cuál es la razón de estar aquí, por qué estoy aquí o qué me depara el futuro en la posición de lo que la vida es? Y eso puede aparecer más fuertemente cuando nos encontramos en una instancia que limita mayormente la experiencia o que me genera montos importantes de dolor o de adversidad. Volviendo al principio de las huellas mismas del dolor o el sufrimiento, experiencias adversas como la violencia intrafamiliar, el abuso sexual infantil, experiencias de abandono o experiencias sistemáticas de sufrimiento y de falencia en la satisfacción de necesidades básicas, hace que las personas tengamos en nuestro relato personal fijadas escenas de carencias y vínculos que configuran una arquitectura neurobiológica que es una constante respuesta a vínculos nuevos que no se acaban de actualizar, podríamos usar esa palabra. Y ese sufrimiento existencial puede reeditarse y aparecer ante eventos nuevos o alguien que no tenga todo ese acervo de experiencias de adversidad temprana, pero sí eventos actuales de duelo, enfermedad, envejecimiento o crisis vital. La vida está teniendo hitos concretos de dolor que pueden transformarse en sufrimiento y pueden desconfigurar la noción de sentido y significado de la vida propiamente tal. Como decíamos, muchas veces las palabras no alcanzan para narrar lo que esto implica, entonces el arte permite con símbolos, metáforas, arquetipos conectar con la noción de lo trascendente. Esto podría estar más instalado en nociones en el enfoque de la psicología más humanista, humanista transpersonal, y en la dimensión incluso de lo espiritual, respetando más allá de la noción de lo que la religión o los credos puedan significar, lo que
son elementos que acompañan la cultura a lo largo de la humanidad para entender esta experiencia. Bien lo decía Nietzsche, y esta frase fue algo que también retomó Víctor Frank cuando fue víctima del proceso o todo este genocidio que ocurre en la Segunda Guerra Mundial, y estuvo en campos de concentración y logra sobrevivir a esos campos de concentración. Él narra esa experiencia y retoma estas palabras: aquel que tiene un porqué o un para qué vivir puede soportar casi cualquier cómo. Si yo no entiendo la naturaleza de una experiencia, es difícil que pueda avanzar en ella. Entonces, la intención, si lo entendemos terapéuticamente, es trascender del sufrimiento al sentido, tratar de darle sentido a la vida. Hay experiencias supremamente dolorosas. Esta obra de Doris Salcedo, una artista colombiana fascinante que se llama Atrabiliarios, es una recopilación de zapatos de mujeres entre 1992 al 2004, pero esos no eran zapatos de cualquier mujer, eran zapatos de mujeres que habían sido víctimas dentro de entornos de violencia y de la violencia que Colombia vivió en este periodo, y que habían muerto en enfrentamientos de la guerrilla, paramilitares o el ejército en este periodo. Es decir, la mujer al centro del conflicto armado que finalmente en una guerra que podemos entender incluso de ejércitos masculinos, sin hacer de esto una narrativa de tensión entre géneros, porque la guerra genera lesiones en el tejido social a gran escala, pero donde las mujeres y los niños y las personas más vulnerables siempre pagan las consecuencias de conflictos que no eligen. Entonces Doris Salcedo tomaba estos zapatos, creaba unos nichos similares a los que existen en los cementerios, al menos en Latinoamérica, y con una fibra vegetal, un tejido vegetal, cosía estos zapatos detrás que dejan esta noción como de estar bajo una bruma. Y la colección de esta obra es profundamente significativa en tanto que convierte un proceso que es de profundo dolor en un espacio de memoria y significado, y configura e instala esta narrativa para que no se olvide que estas personas existieron, que estas mujeres hacen parte de, y para dar sentido un poco a una experiencia que si lo pensamos no lo tiene y que no podría tenerlo desde ningún otro lugar, porque no habría a lo mejor una explicación que satisfaga las circunstancias de la experiencia. El arte no implica entonces que se romantice el hecho por la obra en sí misma de lo que provoca y produce el hecho de haber atravesado esta circunstancia o las pérdidas de vidas de personas, pero el arte al menos consuela un poco dentro de lo que el dolor y lo que el sufrimiento implica, tanto la creación del arte como la posibilidad de comprender esa obra y esa perspectiva. Dentro de experiencias traumáticas, lo que también comprendemos es que la narrativa está interrumpida, como lo decíamos. Dolor, sufrimiento, trauma, interrumpe la narrativa vital, deja zonas mudas o ciegas o fragmentadas. Relatos que iteran en la mente, es decir, regresan y regresan, y yo no logro avanzar a través de ellos y que están fragmentados. Y la intención para la elaboración implica reconstruir ese relato. Tratar de integrar lo traumático es lo que al menos en psicoterapia, quienes nos dedicamos a el acompañamiento de personas con estas características, buscan o necesitan. Integrar eso traumático como parte de la historia, pero no como su totalidad. El dolor tiene esa cualidad que inunda y abarca la experiencia total de la vida de las personas. Y para ello, el arte permite acceder a lo no verbal, lo simbólico, lo corporal, facilitando la expresión de lo innombrable, lo que pareciera no tener contexto, contenido o forma de ser eh, abrazado o sostenido o contenido. Entonces la creatividad, sin duda alguna, tiene un poder reparador. Hay una manera potencial para repararse desde lo creativo, y este atributo de la creatividad, el arte, la búsqueda de sentido, la integración de experiencias son todos elementos que competen a la noción de la definición de resiliencia, que la vamos a dar un poco más adelante. Resignificar es una palabra particular que se refiere a tratar de dar otro sentido u otro significado a una experiencia que pareciera tener un único sentido. Ante, por ejemplo, ser testigo de un hecho violento o ser víctima y superviviente de una experiencia adversa, uno podría decir, pero es que esto es esto y no puede ser narrado desde otro lugar.
Resignificarlo es la oportunidad de no justificar lo que pasó, no intentar cambiarlo porque hace parte de la experiencia, pero entender que es parte integrado de la lógica de todo el continuo de mi vida en la narrativa de cómo se desarrolla. Alejandro Obregón, pintor colombiano, crea esta obra que se llama Violencia, en 1962, que corresponde también a los hechos de violencia que experimenta en el famoso Bogotazo, que es parte de la historia sangrienta, digamos, del país, y que tiene que ver con cómo elementos de las políticas o espacios de lo social y de las fracturas del tejido social implicaron masacres, muertes y que acompañan tal vez las lecturas en ese proceso. Si uno pudiera leer esta imagen y si nos detuviéramos en cada una de ellas, uno puede ver un poco este paisaje de esta mujer embarazada, pero que fallece, pero que se convierte como en paisaje, como en montañas, como en un paisaje sombrío. Pareciera ser que a veces el trauma o el dolor o el sufrimiento es algo que a todos nos compete, pero es algo de lo que no queremos hablar o no queremos mostrarlo, porque es doloroso, es difícil. Katy Malchiodi, que es una arteterapeuta fascinante y que tiene todo un modelo de trabajo desde el trauma y desde las artes expresivas, nos comparte la lógica que el arte permite expresar lo que no puede ser dicho con palabras y en ese acto se abre una puerta a la integración emocional. Es decir, no es tanto la conclusión que yo construyo en palabras de lo que pasó, sino el proceso simbólico que yo puedo hacer a través de ello, en la experimentación de materiales, en la búsqueda de organización y sentido. En contextos específicos de trauma, por ejemplo, donde el lenguaje puede fallar, el gesto creativo se vuelve un puente entre lo que pasó y lo que yo puedo comprender. Porque además la mente trae recuerdos muy fijos de experiencias que pueden ser dolorosas, pero además las trae al presente. Hoy a mis tal vez 40, 50 años, 35, 20, trae experiencias que me pasaron a los 5 años y a veces ni siquiera son ideas específicas, son sensaciones. La creatividad como un proceso de recuperación. Alejandra Pizarni nos deja esta frase magistral, una mujer también fascinante, una artista increíble desde la poesía. He de volver a mis huesos en duelo, he de comprender lo que dice mi voz. La idea es dar nuevo sentido al dolor. La resignificación no niega el sufrimiento, no es que no haya pasado, sino la idea es darle un lugar, una posición. El arte ayuda a organizar el caos, da forma a lo roto y permite que el sujeto recupere agencia. Víctor Frank nuevamente decía, el sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento que encuentra sentido. Todo lo dicho sin darle ese nombre, podríamos decirlo de esa manera, implica que estamos hablando de resiliencia, que es un concepto además que viene de más bien en las ciencias, en la mecánica o parámetros del uso de materiales, que es la capacidad de un material para recuperar su estado original o lo más cercano a lo original, lo que le ocurre a los elásticos, por ejemplo, los resortes, que se pueden estirar un montón y vuelven y recuperan su capacidad inicial. Transportaba las ciencias sociales y específicamente la psicología, es la cualidad o la capacidad para enfrentar la adversidad, adaptarse y transformarse. Si nos fijamos, la creatividad como proceso o el uso de nuevos recursos expresivos nos habilita para justamente eso, adaptarnos y transformarnos. Ser resiliente no se trata de invulnerabilidad, sino de flexibilidad emocional y sentido de continuidad, como proceso narrativo y simbólico. Ser resiliente es una habilidad que yo puedo potenciar y desarrollar. Es un atributo de lo humano. Podríamos en cierta forma decirlo de esta manera. Sería ideal que no tuviésemos que ser resilientes, es decir, que el mundo no fuese tan adverso para tener que sobreponernos. Pero hace parte de la naturaleza humana a lo largo del tiempo, como eso se ha configurado para nosotros. Dentro de los componentes principales de la resiliencia nos encontramos una autoestima consistente, todo este marco de la autoestima dentro de la psicología y dentro del enfoque cognitivo-conductual, pero principalmente de la psicología cognitiva, que desarrolla la perspectiva de los esquemas mentales u organizaciones mentales. Próximo, por ejemplo, a modelos más psicodinámicos, entendemos esto en la arista de la teoría de la mente y la mentalización propiamente tal, donde podemos tener relaciones y conceptos de nosotros mismos hacia los otros y hacia el mundo.
Es decir, dentro del marco cognitivo, la autoestima, la autoeficacia, un sentido de percepción propia más integrada, eso implica la consistencia de ese marco. La resiliencia también invita a la posibilidad de la introspección, tener un mundo interno y desarrollarlo. Y este mundo está bastante suscrito a la lógica de símbolos y significados que son explorados desde las artes o desde aquello que no tiene palabras. No solo desde las artes visuales, sino también desde el uso del cuerpo, la música y la autoexpresión en ese espacio. Un componente de la resiliencia es la independencia emocional, entendiéndola no como la ausencia o el hecho de instalarse en un relato de no necesitar vínculos o contactos, sino entender la interdependencia con los otros, la cualidad y la capacidad de apoyarme en los demás, de establecer redes y de satisfacer necesidades en ese marco, que implica la capacidad de vincularse. Iniciativa y creatividad, y todo lo que hemos estado hablando alienta esa perspectiva, la creación. El sentido del humor, una cualidad resiliente muy importante, tratar de encontrar aristas que alivien tal vez lo dramático que la vida es. Y si pensamos en el arte, la experimentación de materiales, la creación de una obra o la danza, el baile, la música, el teatro tienen una cualidad de humor constante en ese aspecto. Y el pensamiento crítico y la construcción de valores. Valores entendidos no como un juicio moral, sino el acento que las personas pueden construir y descubrir de valores propios, que si lo pensamos en terapias de tercera generación, la terapia de aceptación y compromiso basa una perspectiva en que yo pueda identificar los valores que gobiernan mi propia existencia y darles una conducción para trabajar en ellos y aceptar otras perspectivas que no puedo modificar. La gran Violeta Parra, artista chilena, la artista más completa, al menos que podríamos comprender que existe desde la poesía, la música y el arte visual, nos regala esta pintura, La huelga de campesinos. Si entendemos también la historia de todos esos artistas que les he estado mencionando, podemos identificar que en sus vidas hubo espacios de dolor, que tomaron esos espacios de dolor y sufrimiento e hicieron cosas más allá de los significados y de lo que pudiéramos comprender, pero no se trata de mitificarlos desde ese lugar, no sé si la perspectiva es entenderlos como sufrientes que hicieron arte, sino como grandes maestras y maestros que tomaron esos espacios de dolor para transformar experiencias personales o denunciar activamente espacios de desarrollo social, como un poco en esta obra La huelga de los campesinos. Cultivar la resiliencia desde lo cotidiano y lo simbólico. ¿Cómo se hace eso? Estando en vínculos seguros y significativos y que me permitan o me habiliten para la expresión emocional y la narración de la experiencia. Muchas veces las personas no tienen ese espacio y por esa razón se acude a contextos terapéuticos donde se pueda construir de manera segura un lugar para que eso ocurra. Activar recursos internos mediante el arte, el juego, la escritura. Pensamos a veces que esas tres palabras, arte, juego y escribir, son cosas de escolares. Hay personas que a veces me dicen, yo la última vez que tal vez escribí era cuando estaba en el colegio, de puño y letra. Todos escribimos hoy día tal vez mensajes de WhatsApp o en el computador, pero no de puño y letra, a ver qué ocurre al respecto. Hacer arte o jugar incluso, entender la naturaleza del juego en nuestras vidas es algo que pareciera ajeno. Reconocer fortalezas personales en contextos de adversidad. Y esto implica empezar a cambiar la narrativa personal. Creatividad y resiliencia, el arte de reconstruirse. Hay una perspectiva ahí central donde la noción es que la resiliencia, más que resistir, es transformarse con nuevas formas de ser. Esto en las palabras puede sonar muy bonito o muy romántico, pero la pregunta es cómo yo puedo avanzar después de un espacio de dolor de manera compleja y esa es la clave sobre el cómo tanto en mi propia experiencia, yo puedo conocerme lo suficiente para encontrar mis propios recursos y habilitar otros espacios de sufrimiento dolor que son parte de existir. La resiliencia es el arte de navegar los torrentes, en las torrentes, decía Boris Cyrulnik, teórico de la resiliencia propiamente tal. Y las actividades creativas activan zonas cerebrales vinculadas a la regulación emocional, darle sentidos distintos a las experiencias
y poderlos ejercitar o descubrir desde el uso de artes plásticas, por ejemplo, cambia la arquitectura cerebral, lo que veíamos al principio, la neuroplasticidad. Remedios Varo, artista mexicana alucinante dentro de estos usos y símbolos, construye esta naturaleza muerta resucitando una obra, además, que incluso se entiende como premonitoria del final de su vida, pero que es muy significativa con el uso de estos, como de estas metáforas, de lo que, por ejemplo, en eso, una naturaleza muerta o un universo mismo creándose en una muestra. Lenguajes y uso de pensamiento divergente, que también es lo que la creatividad propone. El arte terapia, la creación y el ciclo vital, estando ya en el final, implica, dentro de lo que la arte terapia es, la disciplina de acompañamiento psicoterapéutico que usa artes y herramientas y recursos en las artes plásticas y visuales, procesos psicológicos y la psicología, espacios y recursos de la pedagogía también, y procesos creativos para promover el bienestar humano. El arte terapia es una disciplina en diálogo, dialoga con distintas fuentes, se conecta con los descubrimientos y avances en distintas aristas para poderlo promover. Como lo decía al principio, si pensamos la vida como el arte, uno nace y uno está como en el lienzo en blanco donde todo es posible, donde aparece ese horror vacui, como el horror al vacío, la necesidad de llenar este lienzo que es mi vida, de qué lo voy a llenar, qué va a ser, qué va a suceder cuando uno es más joven, está en esa perspectiva. En el proceso creativo, uno está constantemente tratando de generar circunstancias, elegir y tomar decisiones y desde ahí construir. De ahí puede aparecer esta definición del vacío fértil, aquello desde lo cual pueden brotar cosas que me nutren y son positivas para mí. Dentro de ese proceso creativo hay un caos que es creador, porque el caos no surge necesariamente de algo muy agradable. Quienes tal vez han tenido la oportunidad de intencionar una pintura o un dibujo se dan cuenta de lo difícil que es a veces darle origen. Héctor Fiorini, un psicoanalista argentino, nos contaba básicamente eso, lo dado, lo posible y lo imposible. ¿Qué puedo hacer yo con lo que la vida tiene y lo que yo deseo que suceda y con lo que ya no puedo cambiar? Todo acto de creación es en primer lugar un acto de destrucción, que implica destruir algo para originar algo. Y en la vida vamos atravesando experiencias de esa naturaleza. Yo me convierto en testigo como creador y creadora en un acto de contemplación y luego me distancio de la obra de arte que puede ser mi vida misma. Yo puedo ver mi vida como una construcción y una obra de arte. El arte es un consuelo para aquellos que están rotos por la vida. La noción del consuelo está en una obra de Paul Gauguin, amigo de Van Gogh, bueno, amigo hasta una parte de su vida, digamos, en la perspectiva de ser consolado por el arte. Contemplar arte, expresiones artísticas, no solo visual, cambia la lógica como yo me relaciono con experiencias de mí mismo y nociones de mí mismo hacia los otros. Hay símbolos personales, procesos subjetivos y miradas de mí mismo que van modificándose en la comunicación y la conexión con los otros. E incluso esto alienta las redes sociales, los vínculos y la construcción vincular, que es finalmente el escenario más reparador que existe de cualquier orden de experiencias adversas. La resiliencia hace que ninguna herida sea un destino, es decir, no estamos predeterminados por el dolor. Esto a veces puede sonar difícil de expresar de esa forma para personas que han vivido circunstancias muy difíciles y la invitación siempre va a ser, al menos como terapeutas, psicólogos, psicólogas, quienes nos dedicamos al acompañamiento de personas, la noción o perspectiva de cómo hago yo o con mi propia vida para entender que aquello que ocurrió no me define, sino yo puedo tratar de elegir una posibilidad distinta. Y esa es la perspectiva un poco en ese marco. Así que cerrando un poco en este punto para abrir espacio a las preguntas, a lo que vaya surgiendo un poco desde allí. Bueno, ahora tenemos tiempo para hacer tres preguntas, así que las primeras tres personas que levanten la manito, les vamos a dar la palabra. Vamos a partir con José Alberto. Hola, buenas noches. Buenas noches. Eh,
Bueno, agradeciendo el espacio, te quería hacer una consulta respecto a, llevándolo un poco más a la práctica, el tema de la arte Ujú, terapia. ujú. ¿Qué consignas en específico tú das en contexto terapéutico para poder aplicar el arte terapia en sesiones? Si partimos desde una perspectiva, ¿cómo decirlo? No necesariamente basada en la definición de un diagnóstico preciso, porque esto va a Sí. depender de las características del consultante o la consultante, ¿no? Uno puede partir desde espacios de exploración y que potencian el desarrollo personal en tanto amplificar la noción del autoconocimiento. En concreto, ¿qué significa eso? En tanto cuanto más yo conozco aristas de mi propia experiencia, más rápidamente puedo identificar tanto los potenciales que tengo para reponerme frente a otros, como dirigirlo también hacia espacios de malestar que puedan ser integrados. Una consigna en arte terapia bajo esa pregunta tan específica que me puedes realizar, pero esto no es una fórmula concreta, pero es un ejemplo que se me ocurre para ilustrarlo ahora, sería alentar la exploración de la propia identidad desde un autorretrato. Uno podría decirle a alguien, elaboremos un autorretrato y que ese autorretrato empiece a generar aristas en distintos aspectos para trabajar elementos que vayan surgiendo desde allí. Sin embargo, pasa que las personas que llegan a terapia y en un contexto concreto del uso de recursos arte terapéuticos en espacios clínicos, usualmente llegan bajo perspectivas diagnósticas o espacios de malestar y sufrimiento, y ese malestar y sufrimiento puede ser direccionado a distintos focos. En ese sentido, ejemplo, uno puede tratar de explorar con materiales y recursos, de acuerdo si son de mayor o más alto o menor control, elementos como los afectos, organización cognitiva y mental. Por ejemplo, yo puedo hacer reestructuración cognitiva usando elementos visuales. Eso es algo que es factible de hacer. Si lo entendemos desde una perspectiva más psicodinámica, yo puedo establecer un espacio de mentalización usando recursos terapéuticos. No es tan vital, o sea, y es importante sí, pero no es central tanto la técnica como lo que en el vínculo se construye y entender un proceso personal en lo que, eh, o un vínculo concreto en lo que la persona pueda explorar desde allí. Tu pregunta es una muy buena pregunta, en tanto que en lo puntual uno podría decir, pero ¿cuál es la consigna o cuál es el foco o la herramienta? Pero no necesariamente podríamos entenderlo desde ese lugar, sino más bien comprendiendo cómo facilito espacios de autoexpresión. Y la autoexpresión puede ser a distintos órdenes y niveles. Esa sería un poco una tentativa de respuesta. José Alberto, no sé si alcancé a responderte exactamente. Sí, Cualquier cosa me muchas puedes gracias. escribir un correo, les puedo dejar un correo. Ok, O en mis redes sociales nos ponemos en contacto. ok, muchas gracias. A ti. Ahora seguimos con Felipe Alberto. Hola, muy buenas noches, ¿se escucha bien? Ujú. Primero que nada, muchas gracias por el seminario, lo encontré en realidad bastante bueno, igual muy novedoso el tema, así que muchas gracias. Y lo siguiente es que si bien es como bien amplio todo el tema, en especial cuando se habla del tema de la resiliencia, porque se puede ver tanto en un plano clínico, pero también como en un plano como de nuestra vida en general. ¿Sabes? Como ya, pero yo he tenido una duda en caso ya clínico, no porque más que nada por una duda que no lo he visto mucho, pero ¿qué tipo de cosas, por ejemplo, me estaba pensando en casos como esquizofrenia con síntomas negativos en los cuales, como, qué criterios hay como formas de, como, no sé, estudiar como criterios en los cuales uno diría, ah, pero podría ocupar en un espacio seguro el arte terapia, como cuando hay afasia, por ejemplo, cosas así. Y lo otro, hay manuales o algo que usted haya leído o de que sepa de, donde hayan excluyentes, donde se dice, chuta, aquí se desbloqueó algo que mejor hay que detener, como este proceso terapéutico que estoy hablando, cuando se aplica más que nada a veces en hospitales que de repente, o sea, hace harta actividad a veces como de arte y es súper sano, pero Ujú. hay momentos excluyentes en los cuales como chuta aquí, como que pasó, se desbloqueó algo,
algún recuerdo, por ejemplo, trastorno de estrés postraumático, o no sé, eso más que nada, lo excluyente de que hay que Ujú, pausar un momento y ver qué hacer, y si hay manuales al menos, no como que me explique todo, si no, por el tiempo igual, ujú, eso. ujú. Entiendo, Felipe, gracias por tu pregunta. Sí hay, más que manuales, hay investigación o documentación de experiencias donde se han aplicado recursos arte terapéuticos, por ejemplo, en población específica de diagnósticos como esquizofrenia o en el marco de la psicosis de manera general. Para los síntomas negativos, pudiera resultar alentador el uso de lo sensorial y la conexión de lo sensorial en contacto a la realidad, por ejemplo, experimentación de materiales, pero bajo ese mismo efecto, los síntomas positivos o que pueden alentar la producción de la psicosis o la aparición o amplificación de las alucinaciones, no se recomiendan tanto uso de procesos expresivos desde las artes porque lo puede magnificar. Esto es algo que, al menos en el genérico, se establece de esa manera por las investigaciones documentadas que existen, pero hay excepciones a la regla, es decir, hay personas que han adelantado talleres o espacios arteterapéuticos o usos de arte y arteterapia y dentro de ese marco logran trabajar con personas con dichos diagnósticos sin generarles malestar. Esto es una distinción bastante más amplia y más compleja, si lo podemos entender en el marco más global de la arte terapia, en que uno puede comprender que el arte tiene una primera frontera donde la interacción con el arte es agradable en principio. Y digo agradable porque no siempre resulta de esa forma. Hay arte que puede resultarnos eh, dentro de un espacio de afectación emocional o resultarnos incómodos en un nivel. Pero podemos decir que el arte le genera bienestar a las personas. El recurso del arte, cuando se implica psicoterapéuticamente, lo que podemos entender como psicoterapia a través del arte, cuando empieza a habilitar otro tipo de escenarios que puede comprender o modificar otro tipo de significados más complejos, o puede, como bien lo decías, por ejemplo, en perspectivas de estrés postraumático, uno puede acceder más fácilmente a recuerdos y simbolización de cierto contenido inconsciente que emerge más rápidamente. Lo interesante es que se pueda configurar dentro de ese espacio. Álvaro escribe algo y por esa razón yo hice esa distinción, porque no necesariamente está contraindicado porque uno puede encontrar distintos documentos. Hay personas que lo documentan y lo describen así, lo contraindico yo desde mi experiencia personal, no estoy hablando de mí, sino de quienes trabajan en poblaciones en marco de trabajo con esquizofrenia o psicosis y que pueden alentar esta sintomatología y otros que han descrito que eso no ocurre así. Entonces, ahí hay que verlo desde ese lugar. ¿Cuál es el punto medio al respecto? Tú usas una palabra que es un manual. Más que el manual, que existen algunos documentos al respecto, la invitación sería consultar los registros de estudios de caso, que hay bastantes estudios de caso. La Universidad Complutense de Madrid tiene, por ejemplo, un acervo, una revista que se llama Papeles de Arteterapia, que es fascinante. Es un acervo de, y creo que es el mejor acervo que existe, al menos de información en recursos arteterapéuticos, al menos en habla hispana, en español. Muy, muy bueno. Y allí uno puede encontrar ciertos recursos. Manuales, técnicas y otros elementos pueden ser sugeridos desde otro lugar. Al menos tanto por el tiempo y el marco sería lo que al menos Felipe alcanzó a responderte. Pero si quieres nos ponemos de acuerdo y podemos conversar al respecto. Si me envías un correo o un mensaje, estoy disponible. En honor al tiempo, sabemos que hay hartas preguntas más, pero vamos a ir con la última, que es la de Matías. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Primero que nada, Gabriel, muchas gracias por por la exposición. Encontré súper interesante cómo podemos conectar el arte terapia para ayudar a sanar el sufrimiento en las personas. Y mi pregunta va enfocada en ver la diferencia cuando tratamos con un niño y con un adulto. Adulto, quizás de edad media, 30, 40 años, y un adulto mayor. Me ha tocado ver de manera personal casos de niños que han sufrido violencia intrafamiliar y también de casos cercanos ver cómo se trató con arte terapia y, bueno, un poco también en línea a lo que se decía anteriormente, se tuvo que parar el tratamiento porque el niño presentaba
descontrol emocional muy grande. Y creo que, claro, explicándolo a un adulto se puede llevar de una manera un poco más controlada, caso que te está viendo, pero sí me llama la atención verla, en este caso, de la manera de un profesional como tú, eh, cómo se puede tratar esto y qué diferencias puede haber en estas distintas etapas de la vida de una persona. Ujú. Es una muy, muy buena pregunta, dado el hecho de que los hitos del desarrollo y las características de cada población son sustancialmente distintas, pese a que apostemos a la base bajo el mismo concepto. Es decir, todos y todas somos creativos, estamos familiarizados con el arte, tenemos proximidad a este tipo de elementos y acceso a estos recursos, pero la construcción, que incluso está correlacionada con el mismo proceso del desarrollo neurobiológico, el desarrollo de las áreas frontales y prefrontales, en la misma regulación del control de impulsos, modifican la manera también en que yo me relaciono con símbolos y significados, el desarrollo del pensamiento abstracto propiamente tal, que es tal vez la distinción que estableces en tu experiencia y en lo que has podido visualizar. Tengo unos documentos al respecto. Voy a dejar mi correo en un momento por aquí. Voy a anotarlo ahora mismo por aquí. Eh, ¿Dónde está? Ya. O a través de Adipa también podemos como ubicar, no encuentro la, la, el chat. Pero porque hay manuales establecidos que pueden definir prácticas y procesos aplicados a infancia. Más adelante vamos a tener también la oportunidad de hacer un espacio también de formativo y cercano a la arteterapia infanto-juvenil por las características y cómo se despliegan las relaciones que los niños y niñas hacen con el arte. Si lo pensamos es muy curioso porque con adultos tratamos de llevar a los adultos a que se expresen y conecten con elementos más expresivos vinculados con la infancia. Casi que llegamos a decirles comportémonos como niños en cierta forma y los niños ya están en ese lugar. Recordemos que, y un poco para finalizar, siendo que me queda muy corta la respuesta para la gran pregunta que me hacías, que todo lo que se puede mediar en un proceso, sea clínico, psicoterapéutico y que tenga cualidades del uso de artes o arte terapéutico per se, requiere necesariamente el establecimiento de un contexto profesional de vínculo terapéutico y que eso es lo que habilita lo que ahí puede ocurrir. Ser contenido, ser sostenido, trabajar interdisciplinariamente son aspectos que podrían resultar significativos. Mi correo es gabriel.ps.arteterapia@gmail.com. gabriel.ps.arteterapia@gmail.com. Y mi Instagram es, ya se me olvidó, terapiarte-chile a Instagram. Y cuando suban esto también el último código QR que aparecía es el de Instagram. Si me escriben al correo, yo respondo. Ahí está, mira, gabriel.ps.arteterapia@gmail. Muchas gracias, Cristian. Y yo me tardo un poco, pero les contesto, sí o sí, voy a llegar algún día. Así que la idea es establecer diálogos. Tengo material que no tengo ningún problema en enviarles. Hay un libro muy bueno, no recuerdo la autora, que habla, por ejemplo, de trabajo directamente con niños y con infancia, que es fascinante. Uso de símbolos y significados en otro aspecto. Así que esa es un poco la perspectiva. De mi parte, agradecerles en virtud del tiempo, para los finales minutos, agradecerte, Javiera, por tu moderación, a todas y todos los participantes de este encuentro. Espero vernos pronto, vernos en el espacio del curso Arte Terapia Aplicada y dirigida directamente al abordaje de trauma. Y eso, gracias por su tiempo. Sé que un jueves a esta hora la atención que uno puede tener por la carga mental del día no es la que uno desearía, pero estamos juntos y juntas aquí. Así que gracias por su acogida, por su tiempo y disponibilidad. Y la idea es eso, generar debate. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Gabriel. Con esto vamos a dar por cerrada la parte expositiva de esto y nosotros nos vamos a quedar a hacer el sorteo. Así que dame un segundito.